Antes de entrar con el tema del Evangelio, quería citarles esto. Me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Es en Alemania, ocurrió en Alemania, en una iglesia. Estaban con los niños, la maestra que está con los niños, y le dice a los niños, la maestra le dice a los niños: ustedes todos van a tener que escribir. Les entregó un papel blanco, un esfero. Cada uno de ustedes va a escribir una oración que tenga esta frase. Una oración que tenga esta frase. La frase que debe incluir la oración es: quisiera que. Quisiera que. Usted puede escribir la oración que quiera, pero que vaya incluida la frase: quisiera que. La maestra se sentó a esperar, darles un poco de tiempo y esperar comenzar a recoger las hojitas. Y al recoger las hojitas con la frase quisiera que, recogió el primer escrito de un niño y él decía: quisiera que yo pudiera tener un solo papá, porque el problema es que cada mes en mi casa se cambia de papá y yo tengo que llamar a otro señor por papá. Y yo quisiera tener un solo papá. ¿Ah? Tremendo eso. Pero otra niña escribió la oración diciendo: quisiera que en mi casa cesaran los gritos y los enfrentamientos entre papá y mamá. Que pudiéramos por fin vivir en paz, escribió la niña. Tremendo, ¿cierto? Pero otro puso en su oración, decía: quisiera que mis padres compartieran más conmigo, que tuviésemos la oportunidad de cada noche poder conversar, y especialmente que mis padres me enseñen y me hablen de Dios. Y otro niño escribió diciendo: quisiera que mis padres tuviesen mayor entusiasmo y mayor amor por Jesucristo y por su palabra, y que nos motivaran todos los días a amar a Jesucristo, a estudiar su palabra y a ir al culto a adorar a Dios. Porque parece que con muchos padres como que les olvida eso, o no lo tienen, o no le dan la importancia que hay que darle. Y uno de los grandes conferencistas que siempre admiré, Miguel Ángel Cornejo, que murió hace 4 años atrás, año 2016, un gran conferencista mexicano sobre liderazgo y motivación personal. He tenido la oportunidad de leer muchas obras de él y ver muchas conferencias de él. Una de las últimas que tal vez le escuché a él antes de morir fue esta, y me llamó la atención, sobre la importancia de dialogar en casa. En una familia había un adolescente, de ese que se mantenía diario encerrado en su habitación. Tenía la habitación toda pintada de negro por todas partes. Entrar allí era una oscuridad total. El pobre muchacho, infectado por las drogas, viajaba más o volaba más que un transbordador espacial. Imagínense cómo sería eso. No habían podido con él los padres. Pero un día una noche el padre se atrevió a entrar en la habitación de aquel joven que hacía mucho tiempo él no entraba allí.
El joven estaba prevenido, pero él dijo: no tienes que prevenirte ni ponerte nervioso, solo vengo a decirte que te amo. Vengo a decirte que he estado orando por ti y que realmente he caído en cuenta todo lo que tú vales para Dios, todo lo que tú vales para mamá, todo lo que tú vales para mí, todo lo importante que tú eres para nosotros y para nuestras vidas. ¿Sabes? A pesar de todo, no te vemos como una maldición en nuestro hogar, te vemos como una gran bendición de Dios. Y cuando le dijo eso, el muchacho agachó la cabeza y comenzaron a correr las lágrimas. Y dijo: Padre, ¿por qué no te sientas y me hablas más? Y entonces se sentó con él y siguió hablándole del Señor, hablándole de Dios. Entonces el hijo, conmovido, lo abrazó y dijo: Padre, nunca me habías hablado así. Y ningún mensaje había tocado mi corazón. Siempre había escuchado reproches, regaños y todo eso. Pero hoy, con lo que me has dicho, has quebrantado mi corazón. Y si me sigues hablando y si me quieres guiar por el camino del Señor, y si crees que yo valgo algo, que soy importante todavía, que todavía hay oportunidad para mí, y tú me vas a ayudar, yo estoy listo a salir de esta oscuridad. Hablaron hasta las horas de la madrugada. Y cuando ya el padre se levantó para irse, le dijo: bueno, ahora, hijo, te dejo para que descanses y yo también voy a descansar. Cuando estaba en la puerta de la habitación, el hijo le dijo: Padre, espera, quiero entregarte esto que hay aquí antes de que te vayas. Le entregó un papel, unas pastas envueltas en un papel, y le dijo: ¿qué es esto? Y le dijo: es un veneno que yo iba a tomar esta noche, porque esta noche había decidido quitarme la vida. Pero ahora, con lo que me dijiste, me has devuelto el deseo de vivir. Aquí te entrego esas pastas para que las eches a la basura. Qué importante dialogar en familia. Que no se acabe el diálogo. Y si usted tiene a su hijo, háblele de Dios. Cuéntele lo que Dios ha hecho con usted. Cuéntele lo importante que es el Evangelio de Cristo para usted. Háblele de Cristo, háblele del poder de Dios. No se canse. Busque la mejor manera, los medios, los puentes, construya puentes en la comunicación, lo que sea, sea recursivo, pero de alguna manera llegue a su joven, a su adolescente, a su hijo, a su niño, y cuéntele que sin Cristo realmente no tenemos aquí ninguna otra posibilidad. Cristo es nuestra única posibilidad. Cristo es nuestra única salida. Cristo es nuestra única esperanza, y sin Él no tenemos nada. Nos vamos ahora con nuestro tema, el Evangelio de Jesucristo. Y voy a invitarles para que, ubicados en Efesios, en el capítulo 2, veamos el Evangelio de Jesucristo, el que nos salvó a nosotros. Aleluya. Y mire, este capítulo es espectacular. Es extraordinario. Cuando uno intenta penetrar en el interior de lo que está escrito aquí, es un mensaje realmente demoledor. Lo que describe, cómo nos describe primero, cómo éramos, describe lo que éramos antes de que el Evangelio de Cristo llegara a nosotros. Y después describe lo que somos. Y después describe lo que seremos. Alabanzas a Dios. 3 tiempos hay en este capítulo. Primero, lo que éramos. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo?
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Puede ser que a alguno se le haya olvidado en qué pecados anduvo, pero ahí le recuerda. ¿En cuáles pecados? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo anduvisteis en otro tiempo? Pues siguiendo la corriente de este mundo. No es que hay que hacer lo que está de moda. Hay que vivir en la onda. Hay que estar in para no correr el riesgo de estar out, estar fuera. No, hay que estar siguiendo la corriente de este mundo, es decir, haciendo lo que la gente hace, viviendo como la gente vive, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros, dice ahí, vivisteis en otro tiempo. Ahí estábamos todos. Pero el verso 4 dice, hay un pero, hay un cambio. Hubo una intervención divina que cambió las cosas. Porque realmente el único que cambia las cosas es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no nos quedamos ahí, no nos dejó ahí. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, aquí ya se traslada al futuro, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Me voy a trasladar, para abreviar, me voy a trasladar al verso 11. En el verso 11 dice, por tanto acordaos que nos acordemos de qué. Que nosotros, los gentiles, es decir, los no judíos, en cuanto a la carne, ¿cómo éramos? Éramos llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión en la carne. Verso 12, ¿cómo estábamos nosotros? Aquí es la condición más lamentable. Esta sí es la pobreza extrema de la que por allá en algún otro tiempo nos hablara uno que fue presidente, Belisario Betancur, que hablaba de la pobreza extrema. Esta sí es la verdadera pobreza extrema. En aquel tiempo estabais, ¿cómo estábamos? Usted y yo, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos y de la promesa, sin esperanza, y mire cómo estábamos de peor. Sin Dios, nosotros no teníamos Dios, sin Dios en el mundo. Pero ahora, el cambio, la intervención de Dios, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo, ¿cómo estábamos? Lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dejémoslo hasta ahí, ahora terminamos el texto. Aquí veamos pues, se describe nuestra horrible condición en el pasado, sin Cristo, para luego destacar lo que hoy somos, para que valoremos lo que hoy tenemos. En todo el Antiguo Testamento, usted y yo no tenemos parte. No tenemos parte. Porque nosotros estábamos por fuera. Algunos mantenían por ahí leyendo la Biblia antes de llegar a Cristo y buscaban aferrarse por ahí de algún texto, alguna promesa del Antiguo Testamento. Era una fantasía. No teníamos promesas. La puerta estaba cerrada para nosotros los gentiles. Dios en el Antiguo Testamento era una propiedad exclusiva. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Pero ¿nosotros cuál? Nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así de sencillo. Ninguna promesa nos cobijaba a nosotros. Estábamos sin esperanza, sin promesas, sin pacto, sin nada. Como no teníamos Dios, entonces ¿sabe qué hicimos? Nos hicimos un Dios de trapo, de yeso, de madera, de cemento, cualquier cosa. Por eso nos llenamos de dioses, porque como no teníamos Dios, entonces nos hicimos uno. Claro. Eso fue lo que pasó. Y manteníamos escapularios y cadenitas y Cristos condenados a cadena perpetua. Claro. Usted fue creyente del Cristo de la cadena perpetua, ¿cierto? Claro. Porque no teníamos Dios. Esa fue nuestra horrible condición. Tener religión, tener ídolos, tener creencias no es tener a Dios. Dios era propiedad exclusiva de Israel. No teníamos nada. Así era nuestra pobreza, así era nuestra horrible condición. Incluso los apóstoles les costó muchísimo entender esto. Cuando Cristo murió, cuando resucitó y cuando les mandó predicar el evangelio, aunque les mandó que predicaran en todas las naciones, a toda criatura, ellos no entendieron eso. Ninguno de ellos se quiso acercar a algún gentil inicialmente para hablarle, porque consideraban que el evangelio simplemente era el evangelio para ellos, para los judíos. En los 6 misterios de los que habló Pablo, que habló de 6 misterios, uno de los misterios es este. Efesios capítulo 3, verso 7. Vea esto. Entre los 6 misterios que habla Pablo, el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, o digo un misterio, no todos dormiremos, el misterio del endurecimiento de Israel. Otro de esos misterios es este: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces está hablando de un misterio. Pero tomemos el misterio del verso 3. Retrocedamos al verso 3 y veamos el misterio del que Pablo hablará. Porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Habla de un misterio. ¿Cuál es el misterio aquí? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras generaciones
desde el principio y por todo el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es la revelación? Que los gentiles, es ahí la revelación del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A esa riqueza, a esas promesas, a esa salvación, a tener nosotros también acceso al Dios verdadero, solamente llegamos a través del Evangelio glorioso de Jesucristo. Sin el Evangelio, las puertas estaban cerradas. No fue fácil para los apóstoles abrirse a predicarle a personas que no fueran judías. Prácticamente Dios los obligó. A Pedro lo obligó el Señor. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Veamos inicialmente los primeros 6 versos de este capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y este le da la dirección. Esto es con dirección y todo. El mensaje del Señor llega completico. Este está hospedado en la casa de un cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Le da todas las indicaciones, le da la ubicación, como se dice hoy. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este es el primer gran gentil que va a conocer el Evangelio. Los samaritanos eran ahí una mezcla entre judío y gentil, pero el primero gran gentil que va a recibir el Evangelio es este. Y Pedro está hospedado en la casa de Simón, y entre tanto que el ángel está hablando con Cornelio, Pedro está librando una tremenda batalla ya en la casa de Simón, en Jope, en lo que hoy es Tel Aviv. Aleluya. Ahí en esa casa a orilla del mar Mediterráneo, ahí en Tel Aviv, en la casa de Simón el curtidor, allá en la azotea alta, Pedro está librando una tremenda batalla. Se le ha parecido una visión sumamente extraña. Él está orando y de pronto ve un lienzo que desciende del cielo, y ese lienzo está lleno de cantidad de cuadrúpedos y reptiles que la ley había dicho que eran inmundos. Y una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Señor, no puede ser. Ningún animal común o inmundo me es permitido comer. Y la voz le repitió otra vez: lo que Dios ha santificado no lo llaméis común o inmundo. Alabanzas a Dios. Eso pasó por 3 veces. Y la tercera vez le agregó la voz que hablaba con él: allí en la puerta hay unos hombres enviados por Cornelio, allá de Cesarea, el centurión romano. De ahí que te levantas, los recibes y te vas con él, con ellos. Aleluya. ¿Qué relación tiene esos animales inmundos ahora con que vaya a la casa de un gentil? No lo encuentra inicialmente.
Ubiquemos, sí, leamos de ese verso 20 en adelante. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Es una orden. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Solamente se adora a Dios, a ningún hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis, aquí está la cuestión. Miren, eso fue obligado que Pedro fue allí. Por él mismo no habría ido nunca. Miren lo que les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ahora entiende que lo del lienzo, que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí entendió lo que representaban los animales que habían en el lienzo. Alabanzas a Dios. Pero no solamente entendió eso, sino que entendió lo que dice el verso 34. Para no seguir todo el capítulo, veamos el verso 34. Entonces Pedro comenzó a hablarles diciendo esto: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso no lo había entendido Pedro nunca. Lo vino a entender ahí. Que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se compadece del que le teme y hace justicia. Alabanzas a Dios. Por primera vez a Pedro se le corre el velo que tenía en la cabeza y dice: mira, este evangelio y esta obra tan grande de Cristo en la cruz del Calvario no es solamente para los judíos, sino que esto es para todos en todo el mundo y en todas las naciones, no importa de qué raza, de qué pueblo. Alabanzas a Dios. Aleluya. La iglesia judía no estaba preparada para esto. Y a Pedro casi lo llevan a la guillotina por haber entrado en la casa de un gentil. Capítulo 11. Veamos el capítulo 11, del verso 10 en adelante. Veamos. Pedro tuvo que rendirle explicaciones cuando volvió a la iglesia y contarles lo que había pasado otra vez, repetirles. Porque si no hace esta explicación, lo linchan por haber entrado en la casa de un gentil. Eso era prohibido. Esto se hizo 3 veces, le está contando lo del lienzo. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice Pedro: ¿quién era yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aleluya. Entonces en el verso 18, entonces oídas estas cosas, los judíos, la iglesia judía, se quedó callada y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso no lo sabía la iglesia. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Imagínense entonces cómo era nuestra condición. Realmente el Evangelio ha llegado a nosotros exclusivamente por Dios. No fue voluntad ni de Pedro ni de Juan, hombre, vamos a predicarle también, ni de Pablo, no, Dios. Usted y yo hoy tenemos esperanza porque Dios así lo quiso. Tenemos salvación, conocemos al Dios verdadero porque ese fue el plan de Dios para con usted y para conmigo, por encima de los prejuicios religiosos y de los planes que incluso la iglesia del primer siglo tenía. Alabanzas a Dios. Por Él, por Cristo, estamos nosotros hoy aquí. Alabanzas a Dios. Pero ahora sí, ya con esta parte entendida, entremos en el texto. Al llegar Dios a los gentiles, el pueblo de Él había sido la descendencia de Abraham, especialmente a través de Jacob en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis fueron contadas las personas que conocieron al Dios verdadero: Abel, Enoc, Noé, y pare de contar. Después del diluvio, por tiempo, el velo cayó y la oscuridad cundió, hasta que Dios le apareció a Abraham, y después le apareció a Isaac, y después le apareció a Jacob. Alabanzas a Dios. Tuvo trato con José, y cuando se murió José, se levantó otra generación que no conocía a José, y ahí comenzaron los problemas. Capítulo 1 del libro de Éxodo. Pero Dios había preparado, Dios sabe cómo prepara las cosas. Cuando Dios necesita una persona para algo grande, la planta no en el mejor lugar. Como el árbol, como un árbol lo hace nacer en el peor lugar. Aleluya. Aleluya. Algunas plantas tienen propiedades medicinales o curativas y se la deben gracias tal vez al pantano hostil donde crecieron. Un gran constructor de violines en Italia, Mendelssohn, acostumbraba a ir por allá a los Pirineos a cortar un árbol que crece en la parte más áridas y donde el viento golpea con mayor fuerza ya contra esas rocas,
arriba en unas rocas, en los picos rocosos, crece un árbol que en los fuertes vientos es abatido por el viento en todas las direcciones, pero eso hace que su fibra sea muy fuerte, muy fina. Alabanzas a Dios. Y entonces este hombre viajaba hasta allá a buscar de estos árboles allá, los que eran castigados mayormente por la fuerza del viento y castigados por la naturaleza, unos árboles que crecen allí sobre los riscos. Pero a eso se debía su fina madera, y eran escogidos por este constructor de instrumentos musicales para tener los violines más famosos que hubieron en un tiempo. Aleluya. Cuando Dios necesita una persona para cosas grandes, la planta en el peor lugar, en el lugar más hostil, para que aprenda a convivir con las dificultades. Aleluya. Y si algún momento ha estado en su zona de confort, lo saca de la zona de confort y lo lleva donde pueda ser sacudido. Alabanzas a Dios. Necesitaba un hombre de gran calibre que sacara a Israel de Egipto. Pero ¿cómo conseguir un hombre que sacara a Israel de Egipto? Si llevaba cualquier hebreo normal, pues simplemente eran sus esclavos, y a un esclavo no van a oír. Nadie oiría a un esclavo con las espaldas rasgadas de recibir latigazos. Tomó un hebreo, pero lo hizo egipcio. Aleluya. Y no lo puso en cualquier lugar, lo plantó en la casa real y lo hizo crecer en la casa real. Aleluya. Alabanzas a Dios. Allí fue su primaria. Tuvo la primaria, y la primaria duró 40 años. En la casa real, no reconocido como hebreo, reconocido como egipcio. Y reconocido como miembro respetadísimo de la familia real. Aún el capítulo 9 del libro de Éxodo sigue diciendo que Moisés era muy respetado por todos los egipcios. Aleluya. No dice que eran respetados el resto de judíos, no. Moisés era muy respetado por todos los egipcios. Todos lo veían como un miembro de la familia real y lo respetaban, y aunque se fue, cuando volvió después de 40 años, lo seguían reconociendo como miembro de la familia real. Por eso podía hablar de tú a tú con Faraón. Aleluya. Alabanzas a Dios. Otro no podía hacer eso. Dios sabe lo que hace. Alabanzas a Dios. Pero lo sacó del confort ahí de la familia real y lo llevó al desierto a vivir como un beduino. Ya no tiene los baños perfumados, ni las personas que lo atienden, ni las ropas reales que viste. Ahora tiene una capa y una caña en la mano y vive como un beduino las 24 horas por allá en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, el que era un príncipe en Egipto. Aleluya. ¿Por qué en el desierto? Porque por ahí él va a atravesar con el pueblo que va a sacar de Egipto, y él no lo sabe, y va a atravesar por ese desierto y necesita conocer ese desierto con todos sus vericuetos. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Dios necesita todavía personas que estén felices donde Dios los ponga. Moisés no se oyó que murmurara, ni murmuró cuando estaba en la casa de Faraón, sino que un día renunció. Nadie lo expulsó, él renunció. Él descubrió que había una riqueza mayor. Los egipcios eran el imperio más rico y poderoso que había en el mundo de su entonces. Tenían los festines y todos los carnavales más desenfrenados del mundo del entonces. De ahí que Moisés podía acceder a sus deleites y a todos sus placeres, a todo lo que quisiera, al deleite, a la riqueza, a la fama, a los honores, a las buenas cosas.
todo lo que quisiera. Pero un día dijo, ¿sabe qué? No, esto no es lo mío. Aleluya. Voy a volver a mis raíces. Voy a volver a mis raíces. Y mis raíces no están en los dioses de Egipto. Mis raíces no están aquí en el palacio. Mis raíces están en el Dios de mis padres verdaderos. Aleluya. Voy a volver a mis raíces. Estaba acostumbrado a ver, todos los días él veía la cantidad de dioses que se adoraban en Egipto. Pero él sabía que sus padres adoraban a un Dios que no se ve, pero que es real. Los dioses de los egipcios estaban expuestos a los ojos de todos, incluso a la suciedad, al smog de todo, a las heces de las palomas, como están expuestos todas esas imágenes. Pero el Dios verdadero, Moisés sabía que es el Dios invisible, que no es un Dios manoseado por manos humanas. Aleluya. Hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho grande tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que las glorias de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto, porque se sostuvo, como viendo a quién, al invisible. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Usted y yo hoy tenemos las puertas abiertas para disfrutar del Dios invisible. Por mucho tiempo también nos trajeron los dioses de Egipto, y eso es lo que le llevaron a su casa. Lo que nos trajeron de España fueron los mismos dioses de Egipto y nos pusieron a adorarlos. Pero un día llegó este glorioso mensaje, y ese día nuestros ojos fueron abiertos. Ese día fuimos sacados de esa horrible oscuridad de las tinieblas y fuimos trasladados al glorioso reino de Dios. Alabanzas a Dios. En aquel tiempo se nos llevaba detrás de los ídolos mudos y muertos, pero ahora conocemos al Dios verdadero. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor. Por la fe también nosotros un día dejamos a ese Egipto. ¿Cuántos dejamos a Egipto de verdad? ¿A cuántos el Señor sacó de Egipto? Aleluya. Y curiosamente, los hebreos, al caminar por el desierto donde no habían recursos ninguno, en un desierto pues, ¿cómo sobrevivir? Donde no hay nada, donde no hay industria, ni siquiera de zapatos, donde no hay una farmacia. ¿Cómo sobrevivir 40 años en un desierto donde no hay agua? Pero Dios es tan maravilloso. Primera de Corintios capítulo 10, vea esto. Cuán glorioso es el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 10, 1 en adelante. Así que a los primeros 4 versos leamos, vea. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual,
Pero ¿qué más dice ahora en el verso 4, por favor? Léanlo ustedes, por favor, léanlo. ¿Sí le prestaron atención a eso? Léanlo otra vez, a ver, pensando en lo que están leyendo. ¿Qué pasaba con la roca? ¿Qué pasaba con la roca? ¿Qué pasaba con la roca? Hola. Hace 5 años, hace 10 años, teníamos sed y encontramos esta roca y nos dio agua. Hemos recorrido, ya estamos en otra parte, en otro sitio, y otra vez aquí está la misma roca. ¿Cuánta agua tenía que tener esa roca para sustentar más o menos 1,5 millones, 2 millones de personas? Es decir, ¿cuánta población tiene Bucaramanga? 1 millón. Es decir, era una población mayor que Bucaramanga la que venía. ¿Se imagina los tanques que tienen que tener aquí el acueducto para surtir de agua a toda esta población? ¿Cuántos miles de litros? ¿Cuánto pesa eso? Ajá. Y una roca misteriosa, cada que tienen sed y la necesitan, ahí aparece delante de ellos. Hola, pero esta roca nos sigue. Es que nos sigue esta roca. Cada que tenemos necesidad, ahí está la roca. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Aleluya. ¿Esa roca era quién? ¿Esa roca es quién? Ahora, esa roca es Jesucristo. Lo necesitábamos ahora 10 años. ¿Y te acordás cómo te ayudó, cómo te auxilió, cómo te socorrió? Lo necesitaste de nuevo en tan gran angustia y necesidad hace 5 años. ¿Y te acuerdas quién te apareció ahí delante? La roca. Aleluya. Lo necesitabas el año pasado. ¿Y sabes quién apareció? La roca. Hola, pero es que en ese entonces yo estaba en otra parte, yo estaba por allá en otro lugar, estaba en otro país. Y como es que aquí está la misma roca. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y todos bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. La roca lo seguía. Aleluya. ¿Quién creen que está esta mañana aquí con nosotros? La misma roca. Esa roca que estuvo con los hebreos, con Moisés, que estuvo con los primeros creyentes, que estuvo con la primera iglesia, que estuvo con los primeros que se convirtieron aquí en Bucaramanga y aquí en Santander, donde comenzó la iglesia del Señor hace 83 años ya casi. Aleluya. Es la misma roca que está esta noche aquí, esta mañana aquí, perdón. Cuán glorioso es el evangelio de Cristo. Usted y yo que no teníamos Dios, que no teníamos esperanza, que no teníamos promesas, ahora las promesas de Dios son nuestras. Ahora los recursos de Dios son nuestros. Ahora las riquezas del evangelio son nuestros. Y ahora la posición más honrosa es nuestra también. No solamente nos dio vida, no solamente nos trajo promesas, no solamente quitó nuestra afrenta, derribó el muro que nos separaba de Dios y de sus promesas. Ese muro fue derribado por la obra de Cristo en la cruz, por su muerte y por su sangre preciosa. Diríamos que ese muro que nos separaba se lo llevó una avalancha tremenda que brotó del Calvario y se llevó ese muro que nos separaba, esa avalancha en la sangre de Jesús. Aleluya. Hoy tenemos acceso con confianza a Dios. No necesitamos intermediarios
Podemos hablar cara a cara con Dios. Podemos hablar personalmente con Él todas las veces que queramos. Podemos beber de esa roca espiritual, de esa fuente celestial, las veces que queramos. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabanzas a Dios. Y esta mañana Él está aquí. Aleluya. Después de llegar al más grande cementerio del mundo, el cementerio más grande del mundo fue donde Cristo llegó a buscarnos a nosotros. Muertos y descompuestos estábamos. Aleluya. Aleluya. No había en nosotros nada interesante. Nada valía la pena. Destrucción, pudrición, descomposición. Pero ahí llegó Cristo y comenzó a caminar en ese cementerio. Y pasando por ese cementerio halló una tumba y dijo: Larsen, ven fuera. Y salió Larsen. Aleluya. Eliseo, ven fuera. Y salió Eliseo. Alabanzas a Dios. Armando, ven fuera. Y salió el hermano Armando y su esposa. Les dio vida. Les dio vida. Antonio, ven fuera. Y salté afuera de ese cementerio donde Cristo me halló. ¿A cuántos más oyeron la voz del Hijo del Hombre llamar y saltaron fuera al oír la voz de Jesucristo? Ese día que Cristo llamó, la muerte no los pudo seguir sujetando, el alcohol no los pudo seguir sujetando, la drogadicción no los pudo seguir sujetando, el adulterio no los pudo seguir sujetando, la idolatría, la hechicería no los pudo seguir amarrando. Oyeron esa voz de Cristo y saltaron fuera. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios, qué rico. Aleluya. Porque Dios, qué rico en misericordia. Aleluya. La salvación suya y la mía no la compró un pobre, la compró el más rico de todos. No somos el resultado de la miseria de alguien. Somos el resultado de la riqueza más grande. Dios que es rico, Dios que es rico en misericordia. Aleluya. Alabanzas a Dios. La riqueza más grande fue dada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Alabanzas a Dios. Nunca se ha pagado ni se volverá a pagar tanto por nadie como lo que Él pagó por usted y por mí. Aleluya. Aleluya. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. Pero no nos dejó ahí. Aunque tengamos todavía esta mañana los pies empolvados aquí en esta tierra, Dios no nos ve aquí. Dios nos ve allá. Aleluya. Alabanzas a Dios. Dios no nos está viendo aquí. Él nos ve, es allá. Juntamente con Él nos hizo sentar. ¿Dónde nos hizo sentar? Aleluya.
El pródigo decía: ya no soy digno de que me recibas como tu hijo, hazme como un jornalero. Y el padre le organizó la mesa y lo hizo sentar a su lado. Sentado en la mesa del padre. ¿De acuerdo en aquel nieto de Saúl, que no se consideraba digno de sentarse en la mesa del rey? Y el rey le dijo: por el resto de tu vida te sentarás a mi mesa. Aleluya. 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 Estamos sentados en la mesa del rey. Estamos sentados en la mesa del rey. Oh Señor, yo no soy digno. Mira que soy peor que un perro muerto, está diciendo él. Y dice David: eso no me importa, te sentarás a mi mesa. Lo mío será lo tuyo. De lo tuyo yo no necesito nada. Que te lo administre otro, no necesito nada de lo tuyo. Yo tengo para ti todo lo que necesitas sin depender de lo tuyo. Aleluya. Alabanzas a Dios. Cuán grande es la riqueza de Jesucristo, la riqueza del Evangelio. El Evangelio es la más grande riqueza que ha podido llegar a nosotros. Aleluya. ¿Cuántos estamos felices con esta riqueza tan grande que hoy disfrutamos en Cristo Jesús? El Evangelio no es una religioncita, ni es el mensaje de los protestantes, ni de Lutero, ni de algún reformador. Es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no es un mensajito, no es una religioncita, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa si es judío o es gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Aquí está el Señor esta mañana. Hermano, valora lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha concedido. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Ahora tienes necesidad y hay un Dios que tiene promesas para ti. Antes no tenías nada. Necesitas misericordia y hay un Dios que te ayuda. Necesitas sanidad y hay un Dios con sus promesas abiertas para ti. Necesitas ser consolado y hay un Dios que te consuela a tu lado. Aleluya. Necesitas que alguien te levante con poder y está la mano poderosa de Dios que te levanta. Antes no teníamos nada, teníamos la mano de un ídolo, un escapulario. Eso no valía nada. La mano del Dios Todopoderoso hoy te sostiene y te dice: no temas, yo soy el que te sostengo de la mano derecha. Y te dice: no temas. Aleluya. Aleluya. Aquí está el Señor en esta hora. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos amamos a Cristo el Señor? ¿Cuánto valoramos su Evangelio? ¿Cuánto valoramos su obra en la cruz del Calvario? Su sangre derramada por nosotros, su precioso nombre que nos ha sido revelado. Aleluya. Alabanzas a Dios. ¿Y todo por qué? ¿Porque lo merecíamos? Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿No por qué? No por obras, verso 8 en adelante, para que nadie se gloríe. Aleluya. Antes éramos unos muertos, ahora somos nuevas criaturas. El verso 10: porque somos hechura suya,
De ese cadáver descompuesto Dios hizo una nueva criatura. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ahora podamos andar en ellas. Ya no andamos en las cosas que andábamos ayer, ni vivimos en las cosas que vivíamos ayer. Ahora andamos en nuevas obras, porque ahora somos nuevas criaturas. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí está el Señor esta mañana. Quiere el Señor llegar al corazón de alguien hoy, o haya llegado al corazón de alguien esta palabra. Diga definitivamente: si no había amado el Evangelio de Jesucristo con la pasión con que debo de amarlo, ahora sí lo voy a amar. Es que sin Él no éramos nada, y si volvemos atrás, volveremos a la nada. Volveremos a quedar sin Dios, sin esperanza, sin promesas y sin nada volveremos a quedar. O Cristo es el todo, o no tendremos nada. Señor, ¿a quién iremos si tan solo tú? Tan solo Él, tan solo Jesús. Qué lindo es el Señor que cambia las cosas, que cambió nuestra condición. Y mira todo lo que tenemos ahora en Cristo. Yo estoy convencido que Jesucristo sigue cambiando las cosas. Hay personas tal vez aquí que ya no están oyendo el Evangelio y están ahí claudicando entre dos pensamientos: ¿será que sigo o no sigo el Evangelio? Mira, el Evangelio de Jesucristo es la única barca de salvación. El Evangelio de Jesucristo es la única puerta de salvación. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. No es una puerta, es la única puerta. Es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Fuera de Él todo es muerte. Aquí está Jesús esta mañana. ¿Cuánto lo necesitan ahora? A ver, una persona todavía no bautizada que Dios haya tocado su vida. Levante su mano. Una persona que haya Dios tocado su vida. Levante su mano donde está. Dios le bendiga. ¿Alguien más donde está? Dios le bendiga. Los que todavía no son bautizados, levante su mano donde está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí levante. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quisieran ustedes recibir esta gran riqueza? ¿Quisieran ustedes, los que no son bautizados, también tener esta gran riqueza del Evangelio? ¿Hay alguien aquí que por la razón que sea ha estado lejos o apartado de la casa del Padre? Pero esta es hora de volver a la casa del Padre. Recuerda, solo en la casa del Padre hay abundancia de pan. En el mundo, todo el mundo se muere de hambre y no hay nada. Pero aquí está el Padre Celestial, con los brazos abiertos. ¿Hay alguien que por la razón que sea ha estado apartado del Señor, pero por misericordia del Señor está aquí? Levante su mano también donde está. Dios le bendiga. Es decir, los que aún están apartados, pero han venido hoy y necesitan reconciliarse con Dios. Quiero unirme a ustedes para hacer una oración especial esta mañana por todos los que no son bautizados, por todos los que necesitan ser renovados, tal vez en su vida interior. Necesitan que Dios haga cosas y cambios en su interior que por sí no han podido, pero esta mañana aquí está el Señor. Voy a orar, voy a rogarles que estén de pie todos, y voy a bajar y quiero orar con alguien aquí. ¿Con quién puedo orar? Alguien con el que pueda unirme a orar. Habrá una persona que todavía no es bautizada en el nombre de Jesús, una persona que necesita reconciliarse con el Señor, una persona que necesita renovar tal vez muchas cosas en el interior de su vida hoy. Venga, por favor, unámonos en una hermandad especial aquí. Aleluya. El deseo de Dios es que todos seamos salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos. Venga, bien pueda, acérquese por favor. Aquí o donde. Adelante, bien pueda, acérquese. De pie puede ser, tranquila. Vengan con confianza, aquí está el Señor, que con su gran amor nos ha amado. El único que nos ama con amor eterno es el Señor.
Todos los otros amores son transitorios, incluyendo la esposa y el del esposo, porque un día la muerte nos va a llevar o se la va a llevar. El único que nos ama con amor eterno es el Señor, que nos ama hoy, nos ama en esta vida y en la otra también. Aleluya.